Vox Populi 2020, el programa que habla sobre la actualidad regional y nacional. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a analizar lo que ha sido la semana en general respecto de la crisis del coronavirus en sus dos aristas. Primero vamos a ver la arista económica y luego vamos a ver también la parte social, la parte que también ha afectado a las familias magallánicas en todos sus ámbitos. Solamente como para recapitular un poco en lo que es el ámbito económico, el presidente Piñera anunció un segundo paquete de medidas económicas para enfrentar el coronavirus. El mandatario anunció que esta ayuda va principalmente a favorecer a las familias más vulnerables y a los cerca de 2,6 millones de chilenos que se encuentran en situación vulnerable. Ya estamos al aire con Cristian García, ex seremi de Hacienda y de Economía. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bien, Cristian. Dime, bueno, antes de entrar un poco en materia, ¿cómo has estado durante estos días de cuarentena? ¿Cómo has desarrollado tus labores últimamente? Mira, básicamente teletrabajo en la casa. Ahora, hoy día la tecnología permite muchas cosas, pero también es necesario que las empresas tengan un cierto soporte adecuado de sistemas computacionales para que esta cuestión se pueda llevar a cabo en forma remota. Sin embargo, sí, he podido hacerlo bien. Bueno, yo soy de profesión contador auditor, así que estamos en plena operación renta y hay harta cosa que se hace electrónicamente desde hace muchos años, entonces uno está un poco acostumbrado. Sin embargo, igual es complejo por el contacto con los clientes porque uno puede hacer llamados telefónicos, videoconferencia, pero revisar papeles físicamente cuesta mucho, así que hay que ir acomodando, o sea, pero de todas maneras yo estoy un poco acostumbrado. Para mi caso particular no ha sido tan complejo por el tipo de profesión que tengo y por el tipo de clientes que tengo, pero entiendo que a otros colegas no le ha sido tan fácil la cosa. Entendemos. Bueno, tú tocaste brevemente lo que es Operación Renta. ¿Algunas novedades para este año? Bueno, las novedades son efectivamente algunas cosas que se han anunciado y que ya están operativas, y es que hay una devolución un poco anticipada de los dineros de devolución de renta. Habitualmente las primeras devoluciones llegaban en los primeros días de mayo, a mediados de mayo. Hoy día lo que va a ocurrir es que las primeras devoluciones van a estar a contar el 21 de abril, o sea, dentro del mismo mes que se declara la renta, para aquellos que hagan su solicitud anticipada entre el 1 de abril y el 10 de abril, que justamente hasta mañana. Perfecto, perfecto. Ahora, entrando un poco en materia, el presidente hizo anuncio respecto del nuevo paquete de medidas para apoyar a las personas a enfrentar el coronavirus en Chile. Uno que está bien enfocado respecto a las familias y otro más bien en apoyo a las pymes. Sí, en realidad, bueno, es el segundo paquete, porque el primer paquete fue hace unos días atrás cuando se iba a implementar esta ley respecto de poder terminar la relación laboral, o más bien suspender la relación laboral, cosa que las empresas no tuviesen que despedir a sus trabajadores, y en el intertanto habían varias modalidades en donde una de ellas era poder seguir cobrando el seguro de cesantía y la empresa seguía pagando las cotizaciones previsionales. O sea, ese fue el primer paquete que se anunció la semana pasada ya. Sí, mira, justo tomando ese punto, ese paquete fue bien polémico, había como bastantes informaciones en el sentido de que se podía interpretar de alguna forma de que podían existir despidos, etcétera. Claro, o sea, en realidad lo que ese paquete hacía era un poco entregar una suerte de detenimiento a los despidos, porque en realidad lo que ocurre es que si es que una empresa no puede seguir funcionando naturalmente y por razones de fuerza mayor, podía despedir a la gente sin derecho a indemnización. Y la gente iba a tener que seguir, igual iba a tener que cobrar su seguro de cesantía. Aquí lo que se hizo fue una medida para que la empresa no despidiera, sin embargo, no pagara las remuneraciones, sino que el trabajador seguía cobrando su seguro de cesantía. ¿Y dónde está la novedad? Que la empresa iba a seguir pagando cotizaciones previsionales y iba a seguir teniendo o manteniendo esta relación laboral, de manera que el trabajador puede seguir acumulando vacaciones
o el devengamiento de vacaciones o años de servicio, y cuando esto termine en 4 meses más, bueno, se reactiva nuevamente la relación laboral y volvemos a la normalidad. Entonces, hay que tener en cuenta que la anterior, que si esta medida no se implementaba, la otra solución era que la empresa despide a los trabajadores sin derecho a indemnización, invocando la causal de fuerza mayor, y aún así, bueno, el trabajador, si tenía ahorros en la cuenta de seguro de cesantía, podía cobrar desde ahí. Entonces, en realidad hay que aplaudir un poco la medida. Sin embargo, claro, hay que rescatar de que aquí no se ha entregado ningún subsidio extraordinario para los trabajadores, sino que se han entregado unas ciertas facilidades para la relación laboral. Ahora, el otro paquete de medidas que se anunció esta semana, donde no están incluidos todavía los trabajadores a honorarios ni la gente del mundo informal. En realidad, este paquete de medidas está dirigido a la clase, a la empresa, de cualquier tamaño, pequeña, mediana, grande, donde lo que se está haciendo es entregar una garantía para que los bancos puedan prestar dinero con esa garantía como aval, una garantía estatal, para que sea un poco más fácil el acceso al crédito. ¿Sí? Pero todavía está quedando pendiente un gran grupo de personas que trabaja o a honorario o que está en el mundo de la informalidad. La gente que a veces, por diversas razones, no sé, puede haber la persona que corta el pasto, la persona que hace el pan en su casa. Ese tipo de personas todavía no tienen, porque están en el sector un poco más informal de la economía, todavía no hay un paquete de medidas para ello y esperamos que la próxima semana algo anuncie el gobierno al respecto. Sí, de hecho ha quedado como eso como en espera. Han anunciado que cuando tengan el paquete concreto y bien estudiado al respecto lo van a anunciar. Ahora, un poco respecto de lo que es las medidas en concreto. Es un paquete de 5.000 dividido en 2.000, enfocado en las familias, y 3.000 en las pymes. Uh-huh. Sí, esa es la cifra que han entregado, efectivamente. Pero como te digo, lo de la pyme en realidad es, en este caso, el paquete que se anunció esta semana, es básicamente un fondo de garantía que es para que los bancos puedan prestar plata. O sea, al final tampoco hay un subsidio para la empresa. Las medidas de la semana pasada para la empresa o para la pyme eran básicamente postergar el pago de impuestos, pero no condonar los impuestos. O sea, los impuestos los van a pagar ya, okay, más tarde, pero los van a pagar igual. O se les va a devolver anticipadamente algunas cosas de impuestos, pero no hay todavía ningún subsidio, para dejarlo bastante claro. El Estado no se ha metido la mano en el bolsillo para decir, tome de aquí, le echo esta plata y no me la devuelva. No, lo que ha ocurrido aquí es postergar el pago de impuestos o adelantar las devoluciones de impuestos, y en el otro caso, colocar un fondo de garantía para que los bancos presten dinero, pero ese dinero después va a tener que ser reembolsado por las empresas. Es un préstamo. Claro. Son medidas tributarias, básicamente, que alguna de suspensión de los pagos provisionales mensuales de los meses de abril, mayo y junio. También se prorroga el pago de IVA en los meses de abril, mayo y junio, y se prorroga el pago de la primera cuota de contribuciones, además de la devolución anticipada de impuestos de la renta, como tú mencionabas. Claro, pero como tú lo dijiste muy bien, son solo prórrogas, o sea, eso va a que pagarlo después igual. Claro, entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre con este tipo de medidas? ¿O son las adecuadas según tu apreciación y según tu experiencia? No, a mí me parecen adecuadas. A mí me parece que Hacienda y también el Banco Central han hecho buenas medidas. Pero yo insisto, estas medidas no son suficientes porque todavía falta otro mundo por abordar, que es el mundo informal. Las empresas, claro, las tenemos registradas, pero no todo el mundo trabaja en forma formal. No todas las pequeñas empresas están formalizadas como tales. No todas pagan impuestos porque no están regularizadas. Y hay muchos pequeños emprendimientos que estos beneficios todavía no les van a llegar. Por eso falta todavía pensar algo más en aquellos, que esperemos, como te digo, que la próxima semana se concrete. Pero las medidas que se han implementado yo las encuentro buenas, yo las encuentro que están correctas. Pero insisto en que falta un poquito más de audacia en algunos aspectos porque el Estado todavía no entrega subsidios. Perfecto. ¿Y esos subsidios, a quiénes deberían ir dirigidos principalmente, o cómo se pueden acreditar que estas personas son merecedoras de aquellos? Ahí está el punto, pues, y es por eso que hay que ponerse un poquito más creativo. Yo creo que esos subsidios naturalmente tienen que ir dirigidos a las empresas más chicas o a los emprendimientos más chicos, aquellas cosas que cuesta un poco más de acreditar desde el punto de vista de la formalidad, porque cuando vayan a un banco estas personas no van a tener cómo acreditar su renta, porque a veces con suerte pagan los IVA, si es que tienen pago de IVA incluso. Claro. Entonces, hay que buscar algunas herramientas que sean, y a través de agencias que el Estado ya tiene, como Cercotec o como el FOSI,
para poder entregar y medir adecuadamente cuál es el grupo más merecedor de estos beneficios, que sean subsidios directamente entregados a estos emprendimientos que no van a tener cómo trabajar en estos meses. O sea, piensa tú que, por ejemplo, hay mucho transporte escolar que hoy día no está funcionando. Hay mucho pequeño hostal que hoy día no va a estar funcionando. Hay muchas personas que se dedican a preparar alimentos o a hacer alimentos y venderlos desde sus casas, que hoy día también va a estar bastante complicado. Entonces, a ese tipo de segmentos es donde hay que tratar de llegar con estas otras cosas. Inclusive, hay oficios que no se pueden implementar, porque la gente que, no sé, el gaffiter o la persona que corta el pasto, cosas por el estilo, que si te das cuenta no son gente que habitualmente cuando te haces un trabajo te va a emitir una boleta horaria, o vaya a emitir factura y vaya a declarar impuestos por lo que está haciendo. Entonces, pero sin embargo, gente que necesita también una ayuda porque su actividad está bastante alicaída. Entonces, a ese sector también hay que llegar, yo creo que por la vía, para llegar a ellos es a través de subsidios, porque no hay otra manera, y hay agencias adecuadas, estatales, que pueden trabajar en esa iniciativa, que son CERPROTEC y el FOSI, por la expertise que tienen. Claro, claro, Cristian, mira, te planteo quizás otra situación que quizás habíamos hablado durante estos días con algunos abogados. Hay personas que, por ejemplo, el rubro de los peluqueros, por decirlo de alguna forma, identificando un grupo que generalmente trabaja a honorarios, con boletas, y bueno, digamos que durante todos estos meses, incluso antes de la pandemia, vieron como sus recursos mermados, primero por la situación social, que algunas veces no podían atender, sus locales se veían afectados, o la afluencia de público igual mermada. Y ahora viene esto del coronavirus, que pongo el ejemplo directo de las personas que se dedican a esto, porque trabajan directamente con personas, entonces están absolutamente imposibilitadas de seguir ejerciendo su labor, en el sentido de que muchos de ellos piden que estas personas que realizan honorarios, que se les devuelva la totalidad de sus dineros y que no vaya a las AFP, por ejemplo. Claro, eso es lo que está reclamando mucha gente, pero el punto es que ya llegamos, mira, ya estamos a día 9 y ya esa retención sí ha seguido existiendo. Y para que esa retención no ocurra, para que la gente lo tenga muy claro, no es que lo resuelva el Servicio de Impuesto Interno, porque eso está en una ley. Para hacer una ley te va a demorar con buena voluntad a lo mejor una semana. Pero aún así, ese dinero va a ser insuficiente, porque mucho de ese dinero en realidad es una porción de lo que la gente habitualmente venía ganando en una jornada que además ya está alicaída producto del estallido social, como tú lo señalaste. Entonces, en realidad, si te retienen el 10%, ya, lo que van a hacer aquí es devolverte el 10%, pero sigue siendo insuficiente para solventar o para sustentar los gastos de una familia en 4 meses que no vas a tener actividad. Entonces, por eso que yo digo que esa medida a mí no me parece la adecuada, porque va a seguir siendo una devolución, no se la pague la FP, páguemela a mí. Pero yo creo que aquí lo que corresponde es que el Estado piense en algún tipo de subsidio o ayuda más inmediata para estos otros sectores, donde están, por ejemplo, los peluqueros también, en el ejemplo que tú colocas, que les va a costar mucho más acreditar solvencia económica para efecto de acceder a crédito en la banca. Por supuesto, y además otra situación que nos planteaban eran las morosidades que algunos los mantienen en DICOM. ¿Sería quizás el momento de liberar a la gente del DICOM, aunque sea temporalmente? Yo creo que más que liberar del DICOM, en realidad pedir a los bancos que no hagan exigencia en esos créditos. Ahora, eso fue parte de lo que se pidió en este paquete de medidas, que esta garantía significaba que los bancos iban a prestar plata, pero no plata con los riesgos habituales, sino que corrieran el riesgo con aquellas empresas que están en el DICOM, pero que pudiesen acreditar, no sé, porque su baja en ingresos se debía a la baja en las ventas, producto del estallido social y producto también de esta actividad del COVID. Pero, aún así, yo creo que falta también otras medidas respecto de la banca, de ser más flexible en reestructurar créditos. Y reestructurar créditos me refiero no a dar nuevos créditos con tasas leoninas, sino que tratar de bajar la carga financiera de las familias, por lo menos durante estos 4 meses, o postergando las cuotas, o reconfigurando la deuda, o no sé, pues algunas cosas un poco más inteligentes. Pero claro, no fijarse tanto en el DICOM hoy día, sino fijarse más bien en la capacidad de pago para mañana. Por lo menos mientras estemos en este periodo de crisis. Por supuesto.
Bueno, y en otros ámbitos, bueno, la economía, particularmente la magallánica, se va a ver bastante afectada. Hemos visto declaraciones de gente del turismo, de la Cámara de Construcción, que están planteando una situación que realmente es catastrófica. Se han visto despidos masivos, pero en algún momento, viendo una luz de esperanza, vamos a tener que resurgir como economía. ¿De qué manera se debería reconstruir después de esta crisis? ¿Qué fortaleza se puede sacar a partir de esta crisis? Viendo que, por ejemplo, hay una situación que ahora cotidianamente se está dando, que es el teletrabajo, por ejemplo. Mira, hay varias cosas. De partida, el aparato público, lo que puede estar haciendo ahora, y esto, ideas que he escuchado de otras personas, el Ministerio de Obras Públicas, el mismo gobierno regional, debiese estar trabajando, aprovechando justamente el teletrabajo, en poder diseñar programas, planes y proyectos, cosa que cuando salgamos de la crisis, de aquí a septiembre, octubre, no nos encontremos con que no tenemos ningún proyecto a ejecutar, ni programa, ni nada por el estilo, sino que ya estén previamente trabajados, avanzar las etapas que se hacen en el escritorio, cosa de después empezar con las tramitaciones finales para poder implementar, no sé, obras, proyectos, financiamientos de ciertos programas y terminar haciendo actividad que es la que le corresponde al aparato estatal, fomentando, ¿cierto?, con el sector privado. Ahora, en cuanto eso por el lado que yo veo del sector público, en el teletrabajo, claro, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo en la medida que la tecnología lo permita. Hoy día fíjate que ha cobrado relevancia y se ha demostrado lo acertado de haber invertido en la fibra óptica, una medida que antes fue bien criticada, que se dijo que por qué no se había invertido, por ejemplo, en casa. Yo recuerdo que en el gobierno cuando partió el gobierno del presidente Piñera, un poquito, yo diría que a los 5 meses, cuando asumió la nueva intendenta, que en esa época era María Teresa Castañón, ella señaló que su sello iba a estar por el lado exclusivamente social, y que consideraba que había sido un despilfarro haber considerado la fibra óptica o el CADI, el CADI humano. Y sin embargo, hoy día vemos que la investigación científica y las tecnologías de la comunicación son importantísimas para crisis como las que estamos viviendo. Entonces, está bien preocuparse de los temas sociales, pero no hay que descuidar los otros grandes temas. Y en esos grandes temas, en realidad, son los que van a demostrar el apalancamiento o el salto hacia adelante de una sociedad en crisis como la que estamos viviendo. Ahora, un detalle respecto a la actividad del turismo y de la construcción, para un poco colocarle un matiz a estas voces alarmistas. El turismo, en realidad, siempre en Magallanes se acaba en abril. Así que el turismo se fue visto afectado no por el COVID, el turismo se vio afectado por el estallido social, en realidad. Entonces, claro, no es el fenómeno del COVID, y de hecho, en todas partes del mundo, claro, el turismo ha estado afectado y va a estar afectado justamente por el COVID, pero no ocurrió en Magallanes. En Magallanes el fenómeno fue otro, si aquí la pandemia llegó casi al final de temporada turística. Y en el caso de la construcción también genera despidos masivos y grandes despidos en realidad en la temporada de invierno, que claro, aquí podemos decir que se adelantó quizá un mes esos despidos, pero iban a ocurrir igual. Entonces, en la actividad de la construcción no hay que ser tan implacable con las empresas constructoras que han despedido gente, porque en realidad le iban a despedir igual, si eso es lo que hacen todos los años. Ellos tienen la mayoría de las cosas contratos por obra o por faena, ¿cierto? Y claro, lo que sí hay que preocuparse, yo insisto, que cuando termine este invierno tengamos actividad económica para desarrollar, pues, y eso significa que mientras tanto se están en el escritorio haciendo proyectos para que en lo concreto, cuando llegue el término de esta pandemia, podamos empezar a volver a la normalidad, pues, pero si recién al término de la pandemia nos podemos pensar en qué es lo que vamos a hacer, bueno, vamos a estar otra vez 5 meses atrasados con lo que hay que hacer. Por supuesto. Y quizás, por ejemplo, puede ser viable reestudiar o replantear otras actividades que se realizaban acá en la región como mini invierno, por ejemplo. Es que no, yo considero que no, porque hay cosas que respetar respecto al Estado de Derecho. Eso tuvo su proceso judicial. Y yo te insisto, si aquí hay que ponerse no a rescatar y a añorar cuestiones que ya fueron. Aquí hay que pensar en el futuro. Y en el futuro hay un potencial enorme de cosas que hacer. Te lo planteo porque, por ejemplo, Chile es un gran productor de cobre. Y ya está demostrado que el cobre es un buen elemento para prevenir contagios y para matar todos estos bichos, bacterias y virus. Entonces, ropa quirúrgica que esté compuesta por cobre, hoy día tenemos calcetines de cobre, ¿cierto?, que mata el hongo en los pies, ¿ya? Pero también se puede hacer ropa quirúrgica, sábanas quirúrgicas, mascarillas quirúrgicas y una serie de cuestiones. Y aquí tenemos una cantidad tremenda
de empresas textiles que se vinieron a instalar a propósito de la ley de Marino. Y bueno, ¿y dónde están esas empresas? Pues, si no hemos escuchado hablar de ninguna de ellas. Escuchamos de hablar todo lo contrario, tiempo atrás de ellas cuando reclamaban que el Estado la estaba fiscalizando. Y ahora que pudiese haber sido protagonismo de esta empresa, no la hemos visto. Entonces, yo diría que más que reclamar de volver a resucitar actividades que están obsoletas, pensar en actividades del mañana. Y el mañana está, por ejemplo, en colocar la aplicación práctica al cobre, dentro de otras cosas. Por supuesto. Cristian, queríamos agradecer tu análisis respecto de lo que son las medidas y la actualidad económica y ojalá un futuro prometedor para Magallanes en la actividad, porque tenemos la esperanza y la certeza de que en algún momento vamos a tener que salir de esta crisis. Sí, pues, bueno, vamos a salir de la crisis, pero el cómo salgamos va a depender de lo que hagamos en estos 4 o 5 meses. Bien, ahí está Cristian García de Economía y Hacienda. Vamos a una pausa comercial y ya seguimos con más de Vox Populi.